¿Alguna vez ha sentido mucha vergüenza? ¿Sí? ¿Alguna vergüenza pública que lo recuerda y todavía se sonroja? No sé si alguna vez le tocó a alguno, por ejemplo, de dar un versito para algún acto en la escuela y se equivocó y todos se rieron. ¿Quién no fue alguna vez a la escuela o al trabajo con la media azul y otra roja por accidente? ¿Sí o no? Hace poco, yo no le conté a Caro, pero me pasé una vergüenza en la moto porque yo iba muy entusiasmado por la calle Jujuy y quise girar para la San Lorenzo. Y me di cuenta que todos venían en contramano. No, era yo. Y la gente, Entonces, vergüenza pública. ¿Qué se siente cuando uno tiene vergüenza? ¿Qué es lo que uno experimenta cuando siente vergüenza? En realidad, la vergüenza es un síntoma que revela una falta, que a lo mejor trae humillación, a lo mejor trae la exposición de ser el centro de las burlas de los demás. Y este punto a veces se transforma en algo que no tiene vuelta si no sabemos manejar la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando uno está siendo el centro de la burla y todos están riendo, para vencer la vergüenza hay que asumirla. ¿Sí o no? Al otro día decir, mire, ahora me puse medias negras. ¿Está todo ok? Hay que asumirla. Estamos en este tiempo aprendiendo y enseñando y refrescando conceptos acerca de lo que es evangelizar y discipular. El corazón y el carácter del discípulo que discipula. Y como iglesia venimos siendo llevados por la palabra a entender que Jesús vino a este mundo y trajo salvación a aquellos pecadores que estaban condenados bajo la ira de Dios y que lo hizo de una forma vergonzosa para la vista de los demás. Morir en la cruz del Calvario era la muerte más humillante, más vergonzosa que podía existir para aquel momento. No solo eso, sino que Él fue crucificado absolutamente desnudo. No con esa chiripa que aparece en las películas, sino exhibiendo su desnudez, que era lo más bajo todavía para aquel contexto. Y todo eso representa justamente la culpa de nuestro pecado y la vergüenza de nuestro pecado sobre Él. Si tuviera que resumir el Evangelio en 3 palabras, es que Dios vino a salvar pecadores. Dios salva pecadores. Y yo quiero en esta mañana que podamos reflexionar todos los que proclaman ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Quisiera que podamos dejar bien en claro por qué causa el Señor te salvó o para qué te salvó el Señor. El Señor me salvó a mí para algo bien definido. Curiosamente, te salvó a ti por el mismo propósito. A todos nos salvó para que nosotros anunciemos su evangelio. A todos nos salvó para que nosotros anunciemos el evangelio de salvación. Si no estoy haciendo la tarea por la cual Él me salvó, mi vida como cristiano está inutilizada. No tiene mucho sentido. Por eso es que tarde o temprano el Espíritu Santo obra en nosotros despertando la pasión por el evangelio. Porque no es de nosotros. La necesidad de hablarle a otro de Cristo va a sustituir la necesidad de engañar a otro, de contar chistes verdes, de hacer palabrotas que no edifican o decir cosas que no edifican, que no tienen sentido.
proverbio decía que la multitud de las palabras se halla la razón del necio. Y fíjense ustedes que cuando la palabra nos enseña que de la boca de nosotros tiene que salir lo que abunda en el corazón, pues mis hermanos, mejor es que abunde el Evangelio de Jesucristo. El miércoles dimos la clase explicando qué es el Evangelio y está ya subido al canal para que usted lo pueda ver y repasar qué es el Evangelio, porque si usted tiene que evangelizar y no sabe qué significa el Evangelio, pues no va a dar mucho fruto. Lo que quiero en esta mañana, hablando de la vergüenza, voy a titular el mensaje, el Evangelio que escandaliza. Y todos sabemos que hay un texto que hace referencia en la relación del Evangelio y la vergüenza. ¿Se acuerdan cuál es? Romanos 1:16. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el murmullo, ¿no? Bueno, no se preocupe, para la otra vez que me toque predicar voy a dar la segunda parte. Hoy voy a explicar solamente expositivamente la primera parte. ¿Por qué Pablo dijo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando me toque predicar nuevamente voy a hablar la segunda parte, porque es poder de Dios. Pero ahora voy a centrarme en la necesidad de entender por qué Pablo trae esto en su carta a los romanos, diciendo que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué creen que Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio? Porque es muy probable que ¿qué? Que hayan otros que sí se avergüenzan del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Evangelio genera tanto menosprecio? ¿Por qué el Evangelio genera tanto rechazo? ¿Por qué muchos cristianos tienen vergüenza de predicar el Evangelio o más, darse a conocer como cristianos evangélicos? ¿Conocen en tu familia que eres cristiano evangélico? ¿Conocen en tu trabajo que eres cristiano evangélico? ¿Conoces en tu lugar de estudio, facultad o escuela que eres cristiano evangélico? ¿Conoce tus vecinos que eres cristiano evangélico? ¿Conocen la sociedad que eres cristiano evangélico? O como digo siempre, perteneces al espionaje secreto del escuadrón de los evangélicos, cumpliendo una misión ultra y archi secreta. Pues mis hermanos, ¿por qué tantos cristianos tienen vergüenza de predicar? ¿Por qué muchos cristianos tienen miedo de decir incluso el verdadero evangelio? Porque el verdadero evangelio, según Pablo lo revela en Gálatas capítulo 1, es el blanco de ataque de Satanás. Muchos quieren pervertir el evangelio. Muchos intentan desvirtuar la palabra de Dios. Y entonces necesitamos entender por qué causa Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Porque quiero convencerte con esta predicación que vos también, hermano, hermana, no tengas vergüenza de predicar el evangelio. Quiero convencerte con las Escrituras por qué debes identificarte. No solo para aquellos que recuerdan que Jesús dijo que cuando Él venga con sus santos ángeles en gloria, todos aquellos que se avergonzaron de Él y de sus palabras, Él se avergonzará públicamente. Por esa razón es que nosotros tenemos que entender que nos ha sido dado a todos nosotros los que hemos nacido otra vez, porque nosotros somos los únicos, los hijos de Dios, que nacemos 2 veces en este mundo. Y no estoy hablando de reencarnación, un chiste de lo humano. Estoy hablando de que Jesús con su propia boca lo dijo, que es necesario que nazcas de nuevo. Porque si no naces de nuevo,
no vas a entender, no vas a comprender, no vas a ver, no vas a sentir nada de las cosas espirituales. Por eso es que las iglesias están llenas de personas que se autoperciben cristianos, pero no han nacido de nuevo, porque no tienen una relación con Dios. Pues hermanos, los creyentes tienen un evangelio que escandaliza. Dios te ha dado a vos un evangelio que escandaliza. ¿Por qué? Pablo tenía en su carne sobrados motivos, suficientes motivos para sentirse avergonzado del evangelio que él predicaba. Veamos su contexto. Pablo estaba predicando a judíos y a griegos. Mire ese contexto. Él predicaba un evangelio que contradecía absolutamente todo, a todo criterio y en todos sus contemporáneos que sostenían ellos cuál sería para ellos el verdadero evangelio. Para los judíos, el evangelio no solo era, sino que sigue siendo hoy la peor clase de blasfemia, afirmar que el nazareno ese Galileo era el que murió en la cruz, era su Mesías. Para ellos, los judíos, sigue siendo el rechazo más grande que provoca ira. Ustedes, si se han encontrado con algún video de judíos fanáticos, escupen en los cristianos y los dicen, ustedes son perros. Déjenme decirle, mis hermanos, de que rechazar a Jesucristo es garantizar la condenación. Porque Jesús dijo que Él no vino a condenar a nadie, que Él vino a salvar. Porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están condenados bajo la ira de Dios. Por lo tanto, lo que nos necesitan no es saber si van a ser condenados. Ya están condenados camino al infierno. Lo que necesitan es un Salvador. ¿Y cómo van a conocer un Salvador si no hay quien le esté diciendo quién es el Salvador y cuál es su evangelio, qué es lo que hizo Él? Así que los judíos consideran al evangelio como la peor blasfemia. Afirmar que el nazareno que murió en la cruz, bajo maldición en el Calvario, era el Mesías que ellos estaban esperando. Y para los griegos, otro contraste, era la peor clase de absurdo. Era una burla, era un chiste. Afirmar que el Mesías judío, ese Mesías judío, decía que era Dios en la carne. Puede entender que Pablo apenas abría su boca, él sabía que apenas abra su boca para hablar del evangelio iba a ser ridiculizado, iba a ser menospreciado, iba a ser blasfemado, apedreado, perseguido. Pues mis hermanos, tanto para judíos como para griegos, aún en ese texto de Romanos 1:16, es posible la salvación. Pero por el poder de Dios. Sin el poder de Dios no hay salvación para nadie, ni siquiera para nosotros. Porque la salvación es del Señor. Por eso, mis amados hermanos, nosotros en nuestros días, si bien es cierto la palabra no ha cambiado, el evangelio no ha cambiado, el mundo sí ha cambiado. Y hoy el mundo donde nosotros vivimos, predicar el evangelio bíblico que no ha cambiado, que es el mismo evangelio, va a chocar contra todos los principios de los ismos.
¿Saben qué son los ismos? Lo que la cultura contemporánea identifica como, por ejemplo, el relativismo, el pluralismo, el humanismo, el populismo. Ya sabe a qué me estoy refiriendo. Este tipo de vida que nos toca a nosotros vivir es el mayor desafío que la iglesia cristiana en su historia está enfrentando. Porque en el tiempo de Pablo y en el tiempo de la historia de la iglesia antigua e incluso en el tiempo de la reforma de Martín Lutero, evangelizar simplemente con decir que si usted se muere se va al infierno, la gente aterrada buscaba un Salvador. Hoy la gente se ríe. Hoy la gente se ríe de saber de que hay un infierno o un cielo. La gente lo toma a broma. Cuando usted le dice, ¿sabe que usted si se muere hoy se va al infierno? ¿Qué le dice la gente? Sí. ¿Cuál es el problema? La gente ha perdido el miedo. Y el gran error de la iglesia evangélica es que ante la falta de impacto del verdadero evangelio, por no usar el poder de Dios, y al ver que no impacta a la gente, muchos evangélicos cristianos, lejos de las convicciones bíblicas, añaden al evangelio otras cosas para hacerlo más atractivo. Bueno, si usted no está preocupado por irse al infierno, si usted acepta a Cristo, usted puede ser millonario. Si usted acepta a Cristo, usted puede ser feliz y no tener más problemas. Es más, vamos a poner la marquesina en la puerta de la iglesia que diga, venga a buscar su milagro. Cuando yo estoy poniendo todas esas cosas es porque no creo en el evangelio y en el poder de Dios. Por esa razón, si este evangelio es radicalmente opuesto a lo que la gente piensa, cree, asume, entiende, pues nosotros debemos estar convencidos de que si para nosotros hay algo imposible, para Dios no hay nada imposible. Es más, Él es el Dios de lo imposible. Por esa razón, mis hermanos, tenemos el primer argumento por qué Pablo podría decir en su carne que él se avergüenza del evangelio, porque lo que él predica es absolutamente opuesto al razonamiento, a la cultura de aquel momento. Sin embargo, él dijo, no me avergüenzo, aunque me traten de loco, aunque me traten de inútil, aunque me traten de chiflado, aunque no me tomen en serio, yo no me avergüenzo del evangelio. En mi próximo sermón vamos a hablar de por qué. Esa convicción descansa en el poder de Dios. Pero no solo que es el evangelio radicalmente opuesto, sino que el evangelio es un evangelio increíble. ¿Sabe lo que es algo increíble? Que no se puede creer. Hay una canción cristiana, ¿no? Que canta, eres increíble, ¿no? Pues si Dios es increíble, entonces ¿por qué cantan esos cristianos, no? Nosotros podemos creer en Dios por la obra de Dios transformando a la persona. Pero el evangelio que Él transmite es un evangelio increíble. No se puede creer. Como dice John MacArthur en su libro Difícil de creer. Existe un argumento por el cual Pablo en su carne también podría avergonzarse o sentirse totalmente desplazado en un público, en una sociedad que lo escucha, de que el evangelio que Pablo habla, que las escrituras nos dice que debemos predicar,
Es increíble. Es imposible de creer sin la obra del Espíritu Santo. Y es tan real que probablemente en esta mañana haya hermanos o personas sentadas acá que escuchan el Evangelio, lo entienden, pero no lo creen. Por eso es que siguen buscando alternativas de este mundo para sentirse bien. Porque nadie puede creer en algo que es increíble si no les da la fe para poder creer. Y la fe es un regalo que Dios le da a quienes Él ha escogido salvar. Por eso, como cristianos, algunas veces no nos damos cuenta, hermanos, de lo absolutamente maravilloso y sorprendente que es cuando alguien verdaderamente cree nuestro Evangelio. Nos asombramos de cosas extraordinarias que vemos. Nos maravillamos de cosas que pueden surgir. ¿Quién nos está asombrando de la tecnología? Cada vez va más rápido. Un dispositivo está llegando al mostrador y no sale ni a la venta y ya está empujando a uno mejor para competir. Todo lo que ofrece la tecnología, todo lo que ofrece la conectividad, todo lo que ofrece el mundo virtual, la inteligencia artificial, las imágenes oleográficas, todo lo que se puede ver en lo que es el metaverso. Hoy en día hay metaverso, no es universo, hay metaverso. Muchos universos paralelos en lo virtual. Y uno puede decir, wow, eso es increíble. Queda asombrado. Hace muy poco fue publicado en los medios de comunicación de un bebé que sabía leer. No es normal, pero nos maravillamos. Nos maravillamos de paisajes bellos, nos maravillamos de composiciones musicales extraordinarias, nos maravillamos del sistema de edificación y arquitectura moderna que existe hoy en día. Nos maravillamos de la ciencia, los distintos injertos, los trasplantes y cuántas cosas más. Pero cuando alguien dice, yo creo en el Señor Jesucristo, lo tomamos a la ligera. Porque como cristianos no nos damos cuenta lo absolutamente extraordinario. Esto sí que es un milagro. Esto sí que es maravilloso. Esto sí que es absolutamente sorprendente, de que un pecador que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora vea la gloria de Cristo y crea en el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque el evangelio que predicamos es ilógico. El evangelio que predicamos no es fácil de creer, es difícil de creer o es directamente increíble. Por eso, fíjense en ustedes, Pablo predicándole a los judíos y predicándole a los griegos. ¿Qué podría creer o traer a un gentil, a un griego, a la conversión, que no tiene ningún tipo de relación con la cultura judía, por ejemplo? No tiene ninguna relación con el Antiguo Testamento, ni con los profetas, ni con los rituales ceremoniales del Antiguo Testamento, sino que los griegos, los gentiles, los romanos, más bien están bañados, bautizados, impregnados, totalmente dominados por las filosofías. ¿Cómo alguien podría creer esto? Fíjense ustedes. Nació bajo circunstancias cuestionables, dentro de un seno de una familia pobre, de una de las regiones más despreciadas del Imperio Romano. Sin embargo, el Evangelio afirma que él era el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen judía. ¿Tiene sentido? Era carpintero de oficio, maestro religioso itinerante, con ninguna capacitación. Sin embargo, el Evangelio afirma que él superaba la sabiduría combinada con todos los filósofos griegos y romanos juntos. ¿Cómo es esto?
que era pobre y no tenía dónde recostar su cabeza. Sin embargo, el Evangelio afirma que por 3 años y medio Él alimentó a multitudes con su palabra. Sanó todo tipo de dolencias, todas las enfermedades, y que aún levantó a muchos muertos. Que fue crucificado a las afueras de Jerusalén como un blasfemo, como un enemigo del Estado. Pero sin embargo, el Evangelio afirma que en su muerte fue el acontecimiento crucial para toda la historia, para toda la humanidad, y que es el único medio de salvación de los pecados y para poder lograr la reconciliación con Dios. ¿Nota usted? Es imposible creer en esto. Que fue colocado en una tumba prestada. Sin embargo, el Evangelio afirma que el tercer día Él resucitó, se levantó de entre los muertos, se presentó a muchos testigos en una forma indubitable y 40 días más tarde ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la gloria de Dios Padre. Yo quiero que ustedes se imaginen la cara de los griegos, de los gentiles, de los romanos, incluso de los judíos, hablando de esto. Así pues, mis hermanos, el Evangelio afirma con toda categoría que un judío carpintero, quien fue rechazado como lunático, como blasfemo, por su propio pueblo, sentenciado, crucificado por el Estado romano, es ahora el Señor y el Rey del mundo, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo puede creer? Y que su nombre, cuando es proclamado, toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblará. Y toda lengua confesará que ese judío, ese hombre pobre, ese hombre sin letra, ese hombre que era una persona sin preparación comparada para el mundo filosófico en aquel momento, es el nombre que todo el mundo proclamará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo va a creer esto? ¿Quién podría creer nuestro anuncio? Decía Isaías. ¿Quién puede creer nuestro anuncio? ¿Quién puede creer esto? Si usted ha creído todo esto, déjeme decirle que es por obra y poder de Dios. Si no, no podríamos creer esto. Porque Pablo dice que el Evangelio es locura. Para nosotros es poder de Dios. ¿Quién podría haber creído este mensaje si no fuera por el poder de Dios? El Evangelio nunca habría salido de Jerusalén hasta lo último de la tierra. Llegó acá, mis hermanos, si no hubiera sido por el Señor. Por eso, mis hermanos, el mensaje hubiera muerto al nacer. Ya lo dijo en Hechos de los Apóstoles cuando, ¿se acuerda? Gamaliel dijo que deje de estar maltratando a Pedro y a Juan, porque dicen, déjelo. ¿Recuerdan que ya han habido otros loquitos antes que decían ser importantes y que reunió cierto número de gente? ¿Y qué pasó después? Se terminó, no pasó nada. Si esto es de Dios, no lo van a poder detener. Pero si esto no es de Dios, va a terminar como uno de estos. No pasa nada. 2000 años lleva esto ya. Y el Evangelio está yendo por todo el mundo, a pesar de los evangélicos. ¿Que nos caiga el saco? Porque ¿por qué causa los cristianos tienen vergüenza?
¿Por qué causa tienes vergüenza? ¿Por qué dentro de las cuatro paredes eres Gardel y afuera eres el Pollito Pío? ¿Por qué razón tienes un dominio de tu teología entre cuatro paredes, pero cuando sales afuera no tienes palabras para decir? ¿Cuáles serían las razones por las cuales un cristiano tiene vergüenza? Número 1, la falta de convicción. Las dudas de la veracidad y la relevancia del mensaje del Evangelio trae falta de convicción. ¿Saben, mis hermanos, que ese es un principal motivo por el cual algunos cristianos sienten vergüenza? Porque no están convencidos. Cuando usted está convencido de algo, transmite seguridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando alguien está convencido de algo. ¿Alguna vez fue estafado por algún vendedor? ¿Por algún vendedor que le ofreció un producto que es, pero mire qué maravilla? Y cuando lo compró, un desastre. ¿Qué hizo esa persona? No estaba convencida del producto, estaba convencido de lo que él quería. Él quería ganar a través del engaño. Pues mis hermanos, si usted no conoce el Evangelio de Jesucristo y cree el Evangelio de Jesucristo que acabo de mencionar recién, lo que es difícil de creer, pues usted tendrá vergüenza de hablar de Jesucristo. ¿Por qué los cristianos no hablan a Cristo, a tu mejor amigo, sabiendo que se está por ir al infierno? ¿Por qué no le hablas a tu esposo? ¿Por qué no le hablas a tu esposa? ¿Por qué no le hablas a tus parientes? ¿Por qué no le hablas a tu jefe? A las personas tal vez a quien amás. ¿Sentís amor por su alma? ¿Sentís dolor porque están yendo hacia el infierno? Pues el problema no es lo que sentís, sino es que no tenés convicción de lo que estás hablando. Lo segundo es el temor al rechazo. Muchos creyentes tienen vergüenza de predicar el Evangelio porque tienen temor a ser rechazados. Por lo tanto, evitan hablar de su fe por el miedo a pasar ridículo, a quedar fuera del círculo, a que te eliminen del grupo de fútbol, a que te saquen del grupo de las mamás de la escuela, a que te puedan poner de un costado, que te pongan el rótulo. Hermanos queridos, Jesús dijo, a mí me han rechazado, a ustedes los van a rechazar. Si Cristo es tu Señor, pues alineate con Él. Temor a ser rechazado. Pablo decía en Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿qué es lo que pretendo yo? ¿Agradar a todos los hombres? Pues si yo agradara a todos los hombres, no sería siervo de Cristo. Mejor es agradar a uno, mis hermanos, al que te ama, al que dio su vida por vos, el que vuelve a buscarte, el que te va a hacer vivir en gloria juntamente con Él. Número 1, falta de convicción. Número 2, temor al rechazo. Número 3, un compromiso superficial, hermanos. ¿Por qué hay cristianos que tienen vergüenza de predicar el Evangelio? Porque su compromiso es liviano, superficial. No debe haber una posición más cómoda para un cristiano que ir un domingo cada tanto a la iglesia 1 hora y media y ya está. No me pidan más. Sí, estoy hablando de usted, hermano, que pone a Cristo en segundo, tercero, cuarto, quinto, 10º lugar en su vida. Él no es segundo de nadie. O es todo o no es nada. Si Cristo es tu Señor, estará por encima de tu pasión, de tu deleite, de tu alegría, de tus juergas, de tus compromisos con el cuñado, con la pariente, con el cumpleañito, con el bebé. Hermanos queridos, déjenme decirle que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro bienestar es en la gloria venidera.
No aquí. Aquí estamos para sufrir por causa de Cristo. Aquí estamos para batallar por causa de Cristo. Y si usted está por primera vez y está escuchando esto que lo escandaliza, déjeme decirle que es lo mejor que puede escuchar. Porque ¿qué hace el mundo? En una semana te van a decir, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Viva el Rey! Y a la otra semana las mismas personas te van a decir, ¡crucifíquenlo! ¡Mátelo! ¡Liberen a Barrabás! Ese es el mundo al cual vos querés agradar. A ese mundo querés coquetear. A ese mundo querés que todos te pongan like. A ese mundo querés caerle en gracia. Pero hoy te aplauden, mañana te van a tirar. Pero Cristo dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, jamás. Es diferente la vida que nos ofrece el Señor. Amén. Por eso, mis hermanos, el compromiso superficial involucra en la comunidad de la iglesia, en la membresía de la iglesia local, crear una relación cristiana superficial sin profundizar en la fe. Nosotros como pastores de esta iglesia y como maestros de la palabra, estamos cumpliendo delante del Señor de hacer la tarea por el cual el Señor nos llamó, edificar a la iglesia. Pero si usted como iglesia omite escuchar las enseñanzas, miércoles, jueves en Zoom o los días de Zoom de grupos pequeños, por otras cosas, usted tendrá que rendir cuenta al Señor. Si el médico te dice, para estar bien tiene que tomar todos estos medicamentos en su horario y usted no lo toma, ¿cuál es la consecuencia? Va a estar peor. En la obediencia está la bendición. Por eso, mis amados hermanos, déjenme decirles que todos tenemos un compromiso superficial cuando nosotros agrandamos nuestro lugar de confort. Y Satanás se encarga de ponerlos en la mecedora, la musiquita suave para que durmamos y estemos cómodos y complacientes. Pero cuando nosotros decidimos profundizar en la fe empieza a crecer y empezás a ver al mundo con una cosmovisión cristiana y ya no ves una amenaza, ves campos blancos para evangelizar. En medio de la crisis ves oportunidades para glorificar al Señor. Amén. Número 4. La consecuencia de no evangelizar por causa de la vergüenza es por la influencia del mundo. Cristianos demasiado mundanos. Cristianos demasiado mundanos. O mucho peor, mundanos que creen que son cristianos. Se dejan influenciar por las opiniones. Tus amigos te dominan. Venís a adorar al Señor cuando tus amigos no tienen una agenda que te comprometan. Sos tan capaz de decirles, perdón, hace todas las agendas que quiera, pero el día del Señor es el día del Señor y yo no falto. Cuando justo la reunión va a ser el mismo día que juega tu equipo de fútbol, no puedo ese día. Cuando el día que tenés la reunión justo es el cumpleañito de tu sobrino. Mis amados hermanos, cuando hay que evangelizar, cuando hay que obedecer al Señor, la demasiada influencia de los calendarios, de las agendas, de los compromisos, de cuántas cosas más, terminan afectando la relación de valor para predicar el Evangelio. ¿Me estás entendiendo, hermano? Sí sé que están enojados algunos conmigo, pero ¿qué quiere? Es mi tarea. ¿Saben que yo también soy oveja? ¿Saben que yo también necesito de su oración? ¿Saben que yo también necesito de su exhortación, de su aliento? Yo también soy oveja. Yo soy una oveja que estoy cumpliendo una tarea que me ha encomendado el Señor, pero yo también necesito ser pastoreado. ¿Me entiende, hermano?
También necesito vencer temores, también necesito profundizar mi fe. Por esas razones que transmito como si me estuviese hablando a mí mismo. Porque yo también soy como ustedes. Necesitamos a Cristo. Influencias del mundo. ¿Cómo influencia el mundo a tu vida? Evalúate. ¿Qué tipo de dominio tiene el mundo sobre mis pensamientos, sobre mis actos? ¿Quién gobierna tu vida? Cuando la palabra dice que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Si eres libre, el mundo no tiene influencia. Número 5, la incapacidad de defender tu fe. ¿Saben, hermanos, qué le puede pasar? ¿Qué es lo más terrible que le puede pasar a un cristiano cuando sale a evangelizar? Encontrarse con un testigo de Jehová y no esté preparado. Encontrarse con un agnóstico y no esté preparado. ¿Saben que los satanistas también conocen la Biblia muy bien? Y cuando hay cristianos que tienen esa incapacidad para defender su fe, no están preparados, no saben cómo presentar argumentos para tener una defensa de su fe, pues mis hermanos, mejor hablemos de otra cosa. No, mis hermanos, siempre lo dije, Ramón, ¿cómo se va el hambre? Comiendo. Oscar, ¿cómo se va el sueño? Durmiendo. ¿Cómo se van estos kilitos de más? Haciendo dieta. ¿Cómo se va la cochinada nuestra? Bañándome. Siempre hay una solución para algún problema, ¿no es cierto? ¿Cómo se va la ignorancia de la palabra de Dios? Estudiando, conociendo. Por la gracia y la misericordia de Dios, ha dado el Señor, por medio de su Espíritu Santo, a esta pequeña, insignificante congregación, hombres preparados para enseñar. Valórelo, aprenda, imítelos, supérelos, haga que la expansión del Evangelio sea real, porque es lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Por eso, mis amados hermanos, póngase a ver cuánto tiempo pierde en las redes sociales y cuánto podría usted ganarlo si se pone a reescuchar las enseñanzas de su propia iglesia. Y si no le gusta la cara de los pastores, escúchelo sin imagen. Pero escúchelo. Y si no, busque pastores y maestros de sana doctrina que le enseñen. Pues mis hermanos, Dios nos regala todos los días un cheque de 24 horas que se llama tiempo. ¿En qué lo está invirtiendo usted, mi hermano? Si sabemos que la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, ¿no es mejor descubrir la belleza de la palabra de Dios y sumergirnos allí? Número 6. ¿Ya los cansé? ¿Vamos bien? La falta de madurez espiritual es otro motivo para sentirme avergonzado. Algunos niños sí son medio encaradores y los pongo acá, van a cantar. Pero por lo general los niños son vergonzosos, ¿sí o no? Hay que arrastrarlo para que hagan algo. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza en lo público. La niñez espiritual es muy fácil de sentir vergüenza, pero la convicción de la madurez espiritual lo hace que se plante como un guerrero. Lo hace que se plante y que diga las palabras en verdad con convicción. Porque puede carecer de una relación sólida con Dios cuando es un niño espiritual y eso va a afectar la confianza con el Evangelio. Pero si usted desarrolla una capacidad de empezar a decir, Señor, me has enamorado, me has cautivado, me he maravillado por tu Evangelio. Es maravilloso, es único, es extraordinario. Entonces, mis hermanos, la madurez está empezando a florecer como la primavera. Se empieza a ver en tu vida. ¿Sí o no? Y número 7, por último, las dudas existenciales.
luchan con preguntas y dudas sin buscar respuestas en la fe o en la palabra del Señor. ¿Todavía hay cristianos que creen que la Tierra tiene millones y millones de años? Bueno, pero es que si nosotros vemos la erosión de la Tierra, tiene millones y millones. ¿Sabe lo que es una teoría? Teoría es cosas no comprobadas. Probablemente. Si usted cree que esto es producto del Big Bang, de un choque de dos asteroides, un choque de partículas, todo lo que pueda usted imaginarse se llama teoría. La palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con toda contundencia que ninguno de los científicos afamados y de renombre en la historia de la humanidad han podido poner su teoría en el plano de la verdad comprobada. Ninguno. Por esa razón, si desde las cosas naturales tiene una ensalada en la cabeza, ¿cómo va a creer el Evangelio, que es difícil de creer, si no tiene un encuentro con el Espíritu Santo de Dios? El último punto es la motivación y el aliento para no sentirnos avergonzados. Por esa razón, mis hermanos, es necesario que nosotros podamos alentarnos. Jesús los mandó de 2 en 2, porque mejor son 2 que 1, dice la palabra, como un principio. Nos alienta a saber que la simple y fiel proclamación del Evangelio asegura su continuo avance en el mundo y a cada persona. No debemos olvidarnos esto. Dios no nos mandó a salvar a nadie. Dios no nos mandó a convencer a nadie. Más sabiendo que predicamos un evangelio increíble, absurdo, opuesto totalmente para la razón humana, no voy a poder convertir a nadie, no voy a poder convencer a nadie. Hace un par de años estuve hablando acá en la puerta de la iglesia con un señor que era agnóstico. No era día de reunión, estaba yo aquí haciendo consejería y él se paró allí y comenzó a hacerme preguntas. Y yo le he hablado del evangelio, entonces me dice, no me va a convencer, tampoco es mi intención. Yo no tengo poder ninguno de convencerlo. Yo solamente le estoy notificando lo que la Biblia dice. Usted sabrá qué lo va a hacer con lo que le estoy diciendo. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, no sé usted, pero a mí me alienta. A mí me motiva. Si hay una cantidad de gente y yo solamente voy a anunciar lo que Dios me mandó a decir, punto. Porque la obra la hace el Señor. Listo. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? Me alienta a que sigo garantizando que la palabra está expandiéndose por todo lugar y que el Evangelio está llegando a toda criatura. Segundo, nos alerta a que no sucumbamos en la mentira para poder avanzar con el Evangelio. Muchos cristianos han sacado de su lenguaje la palabra juicio, la palabra ira, la palabra pecado, la palabra infierno, porque eso ofende, eso espanta. Ahora le pongamos otra cosa, palabras que endulcen a los oídos. Hermanos, no sucumbamos en esa mentira. Palabra fiel y digna de ser recibida es la que tiene que salir de nuestra boca. El Evangelio de Jesucristo para salvación a todo hombre que cree. Por esa razón, mis hermanos, a través de la elocuencia, de la creatividad, de todo lo que pueda ponerse como maquillaje, estrategias, inteligencias, novedades, todas estas técnicas no tienen poder absoluto para convertir a nadie. Solamente la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo, mis hermanos, y una época de incredulidad, de escepticismo,
de una diversidad de pensamientos. La cultura en este mundo ridiculiza nuestra fe como si fuera un mito sin esperanza. Nos ve como locos fanáticos, intolerantes, personas de mentes débiles o mente cerrada. Nos ven a nosotros así, mis hermanos, víctimas de una artimaña religiosa, como dijo Karl Marx. Las religiones es el opio del mundo, los tiene drogado a todos, pues es una burda mentira. Nuestra vida espiritual es viva porque el que vive está en nosotros. Y aunque algunas formas de esta disciplina son bastante útiles, necesarias tal vez, como los medios de comunicación, la televisión, internet, las redes sociales, hoy hay herramientas para expandir mucho más. Nunca van a sustituir la fidelidad de la palabra de Dios. Debemos ser fieles a la palabra, hablar la palabra como hemos sido encomendados, como la hemos recibido. No podemos convencer a un hombre a creer, así como no podemos levantar nosotros a ninguno que está muerto. Es obra de Dios. Por eso, mis hermanos, el punto final es el siguiente. Dios quiere que todos alcancen salvación. Dios quiere la salvación del pecador. ¿Por qué? Ya hemos terminado acá, pero yo sigo enseñando todavía por internet sobre Apocalipsis explicado. Y el domingo pasado el pastor Nicolás nos volvió a refrescar de la gloria y la fiesta y la celebración que hay de los millones y millones de redimidos por la sangre del Cordero, que alaban y glorifican al Señor. Y tienen un cántico nuevo, todas las naciones cantando que la salvación es del Señor, que Él es el único digno de recibir la gloria. ¿Saben qué es lo que nos tiene que motivar a predicar el Evangelio sin ninguna vergüenza? Es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está siendo cada vez más glorificado por cada rodilla que se dobla delante de Él. ¿Se imagina usted cantando con toda la multitud de ángeles? Santo, santo, santo es el Señor. ¿Se imagina usted viendo la adoración celestial que se ve ahora en la gloria? Si alguno de nosotros parte, va inmediatamente a ese lugar. Pero cuando venga Cristo, es el cielo, es el que desciende y nosotros vamos a habitar con Él para siempre en una tierra nueva, cantando santo, santo, santo es el Señor. No te avergüences de lo más glorioso. No te avergüences de hablar de la persona que más te amó y te amará por toda la eternidad. No te avergüences por aquel que por su propia sangre lavó la inmundicia de tu pecado. No te avergüences por aquel que te ha revestido de una nueva naturaleza y te ha quitado la ropa sucia de tu caída y vieja naturaleza. No te avergüences de aquel a quien te dice que esperes cada mañana que un día va a sonar las trompetas y Él va a descender del cielo a buscarte a ti, porque ese es el plan, que todos los que tú me has dado, dijo Jesús a su Padre, yo quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Él viene a buscarnos. No te avergüences de lo que a Él le da gloria. Cierra tus ojos, por favor. Santo es el Señor y digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Señor. Cierra tus ojos. Quiero que tomes en este momento en tu corazón lo que el Espíritu Santo te está mostrando, qué es lo que te causa vergüenza. Y habiendo escuchado la palabra, haz lo que la Biblia dice, que te despojes de todo pecado que te asedia.
para que puedas correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Quiero que todo lo que es eso, miedo, temor, vergüenza, intimidación, miedo a perder el trabajo, miedo a ser rechazado, miedo a que su familia se burle, miedo a perder el círculo de amigos, todo eso te despojes en el nombre de Jesús y empieces a ver la gloria de Dios, la maravillosa gloria del Evangelio, para que entonces puedas cantar como todos los redimidos, alabando al Señor. Señor, en esta hora quiero darte gracias por tu palabra. Quiero alabar y bendecir tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por hablarnos a través de Pablo en su experiencia de por qué no se avergüenza y nos transmite a nosotros la misma enseñanza. Señor, que yo también pueda decir hoy delante de tu trono, Señor, no me avergüenzo de tu evangelio. No me avergüenzo de tu evangelio. Porque quiero ver a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis parientes, ese día cantando santo, santo, santo es el Señor, en la gran reunión celestial. Yo quiero ver, Señor, a todos los que amo y aún no te conocen, quiero verlos redimidos por tu sangre. Por eso es que estamos haciendo hincapié a que te prepares para llevar el mensaje a todos. Si así lo deseas, si renuncias a esa vergüenza, si renuncias a ese miedo, pues yo te animo que te pongas de pie y le digas, Señor, yo proclamo esto, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Ya el acusador ha sido arrojado, ya no hay quien te acuse, ya no hay quien te condene. Amén. ¿Qué más? Amén, amén, gloria a Dios. No me avergüenzo, Señor. Oh Señor, no me avergüenzo. ¿Cantamos esta canción juntos? Se oye un son del cielo como el de muchas aguas. Desde el trono viene adoración. Se oye un ruido de alabanzas, es de las naciones, y su gloria dar a conocer, cantando santo, santo, santo es el Señor. Cántalo conmigo, iglesia. Santo, santo, santo es el Señor. Multitudes de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Ese es el propósito de evangelizar. Se oye un son del cielo como el de muchas aguas. Canta la iglesia. Desde el trono viene adoración. Se oye un grito de alabanza desde las naciones, y su gloria dan a conocer, cantando santo, santo, santo es el Señor.
alabamos, Rey. Santo, santo, santo es el Señor. Multitudes de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Canta la iglesia, cantando santo. Ese es el único propósito por el cual evangelizamos. Que multitudes alaben al Señor. Señor, multitudes de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Multitudes de ángeles y redimidos le adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Dígalo conmigo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dale un aplauso al Señor. Amén.